Yo los escucho, al 99% los escucho como si fuese la voz de mi propio pensamiento. Otro día estaba en un cementerio de Londres, un cementerio gótico súper bonito, y apareció una mujer mayor, una abuela, estaba al fondo, y me hacía así, ven, ven, ven. Y nadie viene a visitarme porque está la más lejana, hay un ángel, lo vas a identificar porque tiene un ángel, y estoy con mi nieta, creo que me dijo. Y me pongo a ir hasta la tumba que decía, y era una mujer con su marido y una niña de 2 años. Fue como, ostras. Esa misma noche soñé que estaba en clases con mi pareja de integración social. Estábamos como haciendo una clase al aire libre y había un elefante de repente en medio. Y resulta que le pregunto al día siguiente a la consultante, oye, mira, he soñado esto, ¿tiene sentido para ti? Y me dice que su madre es profesora de integración social y que ella esa misma noche había soñado con 2 elefantes. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de la Matrix, aquí, en Lo Invisible. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo percibe un medium? ¿Qué sensaciones siente? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Si siente algo en el cuerpo? ¿Qué ocurre con el medium cuando está percibiendo espíritus? Ese es el tema que vamos a tratar hoy de la mano de un especialista, de un destacadísimo medium español, del medium Iker Saile. Espero disfruten esta entrevista. Hola Iker, bienvenido nuevamente al canal por segunda vez. Aquí estás en Lo Invisible, así que gracias por darte el tiempo de estar hoy con nosotros y siéntete cómodo, estás en tu casa. Un placer, Esteban. Muy buenas. Encantadísimo de volver a tu canal, de volver a hablar de mi pasión, de la mediunidad y de cómo gestionamos las pruebas con los fallecidos, de cómo gestionamos el día a día, ¿no? De un medium. Perfecto, gracias nuevamente. Y yo te quería preguntar, y un poco lo que nos convoca acá, ¿no es cierto? Es saber cómo tú percibes, cómo un medium percibe a un espíritu, a un fallecido. Ujú. Pues es una pregunta muy interesante porque entre mediums, como te decía, parece que es como muy obvio cómo recibimos las pruebas, pero en realidad la gente, más allá de nuestra burbuja de seguridad de mediums, pues muchas veces no conocen muy bien cómo nos llegan las pruebas o se piensan que todavía estamos como en esta cosa de las películas, en esta narrativa de los espíritus, de todo esto que nos han contado, que a veces se parece y otras tantas no se parece demasiado, ¿no? Entonces creo que es importante que desmitifiquemos y traigamos realidad a los espectadores y en general a la gente, ¿no? Eso, me gustaría hablar de cómo recibimos las pruebas los mediums, sobre todo desde mi punto de vista, en este tiempo que llevo desarrollándome. La forma más común de recibir información de los fallecidos es a través de nuestros sentidos. Tenemos por un lado los 5 sentidos clásicos, ¿no? Que están más investigados y más metidos en la ciencia, como serían el visual, auditivo, olfativo o gustativo y el táctil, ¿no? Estos serían como los 5 más comunes por los que más llega información, pero luego hay otros tantos que están en vías de desarrollo, que digo yo, que sabemos que los tenemos porque los podemos sentir en nuestro día a día, pero todavía no están demasiado integrados en la ciencia, como puede ser la propiocepción, que es la capacidad de sentir cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestros músculos, pero también cómo sentir a los fallecidos cerca, si están puestos en la derecha, en la izquierda, se ponen encima nuestros o la cercanía, ¿no? Después de los sentidos, que sería como la forma más habitual en la que nos llega la información, tenemos también la intuición, que esto es algo que de normal tenemos todos desarrollado y nos llega como cosas que tenemos que hacer o decir, por ejemplo, háblale de la boda o te llega la imagen de una boda a la cabeza o algo como boda, ¿no? Pum, te llega, no sabes muy bien de dónde viene, pero es como algo rápido, algo muy veloz que te llega y tienes que decir para la sesión, ¿no? En este caso. También nos va a llegar muchísima información a través de telepatía, como esto es un poco más difícil de diferenciar de la forma auditiva, ¿no? Porque vienen de una forma muy similar. A mí todavía hay veces que me cuesta. La forma auditiva normalmente viene del lado derecho, en la parte de atrás, al menos en mi caso, y la forma de telepatía llega más como una información directa que no sabemos muy bien cómo llega, pero llega. Es como si hablásemos, ¿no?
directamente, como tener una conversación con el fallecido. De hecho, mucha gente que ha visto a fallecidos con los ojos dice que no abren la boca. La mayoría de experiencias son que no abren la boca, sino que nos podemos comunicar a través de una cosa como la telepatía. También nos va a llegar mucha información a través de sueños e hipnagogia. Los sueños, pues a veces son algo propio, como puede ser un deseo, un miedo, cosas que tenemos que superar, y otras veces puede ser comunicación de los fallecidos. También hay una forma muy común que poco se habla de ella, que es la hipnagogia, que es el estado entre estar despierto y estar dormido. Ahí es un momento en el que los fallecidos aprovechan muchísimo para traer información, porque todavía tenemos parte de nuestro cerebro activo, pero no lo tenemos tan activo como para analizar tanto y bloquear la información, ¿no? Estamos con los ojos cerrados, nos hemos metido ya en la cama, estamos en modo relax, y esto es perfecto para ellos. Empiezan a aparecer caras, símbolos, quizás pueden venir de forma auditiva, como escuchar de repente una música que no deberíamos escuchar. Esta forma me gusta mucho, es algo súper común. Yo igual me voy a echar la siesta, venga, cierro los ojos para intentar descansar y ya me empieza a llegar información de la sesión justo en ese momento. Luego en los sueños, como no lo puedes controlar tanto, pues quizás llega, quizás no, pero está en el del formato hipnagogia, me gusta mucho, ¿no? También nos va a llegar a través de TCIs, de instrumentos electrónicos, como pueden ser psicofonías, pueden ser fotos a través del móvil, puede ser también que el algoritmo de la red social nos haga aparecer un vídeo X en concreto que nos vaya a hacer, por ejemplo, a tener una sesión con un medium, o a abrir nuestra forma de pensar y abrir esta forma para recibir información, ¿no? También a través de instrumentos físicos, como puede ser que nos aparezca la foto de nuestro abuelo, que estaba muy bien puesta en el salón, que aparezca en medio del salón tirada en el suelo, o una pluma que nos aparece casualmente dentro de nuestra casa cuando no hemos abierto la ventana. Y también, por último, estas más o menos están ordenadas de más comunes a menos. Por último sería la escritura automática, que es básicamente pues dejarnos llevar por lo que nos va guiando, ¿no? Por lo que la información que nos va llegando, ir escribiéndola en un papel. Y hay veces que que sientes como son ellos casi los que escriben con tu mano. Incluso hay tipografía, la tipografía que tienes tú de normal cambia. De repente yo hay veces que noto, digo, uy, qué letra tan bonita. Yo tengo una letra desastrosa. Y hay veces que noto, digo, ostras, qué letra más bonita. Parece de una persona que ha sido maestra o alguien que ha trabajado mucho esto, ¿no? Que no soy yo. Y estas serían básicamente las formas en las que yo recibo la información y la mayoría de mediums. Después podemos profundizar sobre todo en los sentidos, ¿no? Que es la más común. Así es, pues. Bueno, yo estoy empezando un curso acá, una formación de mediunidad abierta y gratuita para toda la gente, que ha tenido buena recepción. Y justo precisamente hablaba de eso, de que Mm. para mí en la primera fase es súper importante el tema de agudizar los sentidos físicos porque son como la puerta abierta para los sentidos psíquicos. Yo siempre Ujú. yo le explicaba a la gente, no sé qué piensas tú, que en la medida que nosotros nos sensibilizamos físicamente, también podemos llegar a agudizar los sentidos psíquicos. Porque si estamos bloqueados en los sentidos físicos y no percibimos nada, o somos muy, muy desconectados, muy duros en los sentidos físicos, y difícilmente vamos a tomar los psíquicos, ¿no? Hay una correlación, me da la impresión, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, está muy conectado. De hecho, yo he pasado toda mi vida bloqueando todas las emociones terrenales, pero también las de los fallecidos, ¿no? Entonces soy como un experto en bloquear esta parte emocional, esta parte física, y es verdad que conforme vas desbloqueando, vas permitiendo abrir, ¿no? Esa puerta, notas que llega muchísima más información. Para mí está muy vinculado con el sistema nervioso. De hecho, mi teoría es que ellos interactúan en algún punto entre el receptor del sentido físico y nuestro cerebro. Algún punto del sistema nervioso interactúan ahí, pueden modificar algo para que nos llegue la información exacta, ¿no? Como por ejemplo, que nos llegue de repente olor a tabaco, olor a cigarro, en un sitio en el que es imposible que haya entrado, y resulta que en la sesión que vas a tener dentro de 10 minutos, el fallecido fumaba muchísimo y falleció, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, ¿no? Por esto de fumar. Entonces, para mí está muy vinculado. Y es verdad que
que cuanto más relajados estamos, cuanto más permitimos ese paso de sensibilidad, mucho mejor nos va a ir también como mediums. Para mí es casi casi indispensable ser sensible y ser medium. Tal cual. Fíjate que yo tengo una amiga que es clariaudiente, la clariaudiente más extraordinaria que yo conozco. Y Mm, fíjate que no por nada, ella es profesora de música y tiene oído perfecto para la música. O sea, en el mundo absoluto. físico, oído absoluto. Ella saca Mm, melodías de oído, ¿entiendes? Tiene mm, un oído absoluto y es clariaudiente. Y extraordinaria como mm. clariaudiente. Entonces ahí uno ve la correlación. ¿Te fijas? Claro. Sí, sí, de hecho, si eres una persona muy visual, muy de ver todo el tiempo la televisión, dibujante de cómics, cosas así, es muy probable que te llegue toda la información o casi toda a través de algo visual, ¿no? A mí me encanta escuchar música, estoy, no sé, 10 horas al día escuchando música, entonces soy muy auditivo, me llega mucha información a través del sentido auditivo, sí. Intento, fíjate, no llamar mucho esto de clariaudiencia, clariconsciencia, clarivisión, porque clarividencia, perdón, me parece que aleja un poco a mucha gente que no está metido en este mundillo, ¿no? Que les aleja y es un poquito más difícil de acercar a la gente del día a día. Por eso no utilizo esas palabras, ¿eh? Sin más, para Ujú. que puedas entenderme cuando eso. Ok. Oye, ¿y cómo tú, por ejemplo, percibes desde la clarividencia o desde escuchar, desde la escucha? Mm. ¿Cómo percibes? Mm. Pues mira, esto va totalmente vinculado a la confianza que tú tengas que lo que te está llegando es realmente algo de los fallecidos. A mí hasta hace, no sé, 6, 8 meses que empezaba a confiar realmente al 99% que yo digo que suelo decir que es la información que realmente nos están dando los fallecidos, hasta que no empezaba a confiar en esto, no se ha activado del todo esta parte, ¿no? Fíjate que parece que hay algo también relacionado con estos pitidos que nos dan en los oídos. Ujú. El otro día escuché que del lado derecho es cuando va a pasar algo bueno, el lado izquierdo cuando va a pasar algo al revés, al derecho algo malo, izquierdo algo bueno. Y me cuadra porque parece que es una forma también de desarrollar la parte auditiva de los fallecidos, ¿no? Estos pitidos, estos como tinnitus, me parece que Ujú. se llaman. Entonces parece que hay una relación, lo digo por si alguien de los que nos está escuchando de repente siente que empieza a tener mucho esto, obviamente puede ir al médico a ver si es otra cosa, algo físico, pero mi teoría es que es como una especie de despertar auditivo hacia su información. Entonces, ¿cómo yo recibo la información auditiva? Hay veces en algunas sesiones que es como estamos hablando tú y yo. Yo les hago preguntas, ellos me responden, frases, pequeñas palabras, va súper bien. Hay otras que sería más o menos como hablar debajo del agua, ¿no? Te gritan una frase con todas sus fuerzas y solo te llega la mitad, o te gritan una frase pero te llega como distorsionada. Por ejemplo, en vez de decir tiene mi anillo, pues puede ser que sea como dale mi anillo o algo así, ¿no? Pueden distorsionarse y que te llegue algo similar, pero que no sea exactamente lo que están diciendo. Esto, no sé, parece que depende del fallecido cuando llega de una forma o de otra, también aparte de esta confianza, ¿no? Que te decía en uno mismo. Cuando tú los oyes como desde afuera hacia adentro, la sensación es como si te estuvieran hablando y como cuando uno escucha normalmente con una onda, o tú lo escuchas dentro de tu cabeza como un recuerdo de una voz. Yo los escucho, al 99% los escucho como si fuese la voz de mi propio pensamiento. De hecho, Ah, ok. toda mi vida he tenido muchísimas conversaciones internas y muchísimos pensamientos Mm. que yo pensaba que eran solo esto y luego me he dado cuenta que no, que muchas de la información y de las cosas que se hablan de forma mental pues son también comunicación de ellos. Entonces, yo escucho sobre todo como si fuese la voz de mi propio pensamiento. También es verdad que a veces marcan como acentos o marcan risas, ¿no? Es curioso porque escucho las risas con algunos temas que quieren hablar en concreto o lo que sea. También ladridos, por ejemplo, de perros. Ayer tuve una sesión en la que el hombre de repente me empezó a hablar como si fuese gallego, ¿no? Tenía un acento gallego muy marcado. Y era raro porque hasta entonces no había llegado esa información. Y le preguntó a la consultante y me dice, sí, es que él era gallego. No vivían ahí, pero él era gallego.
Entonces es muy curioso cómo Mm. pueden hacer para que nos llegue este acento, incluso el acento de donde están hablando, ¿no? Sí, mira, yo creo que tú tienes como la experiencia de la clarividencia no hace tanto, cuando Mm, asumiste y la incorporaste. Pero mm, la chavita, que es la amiga que yo te digo, que ella desde toda mm, la vida ha sido clariaudiente, y lo que le pasa, que es muy sorprendente, que es una de las cosas más sorprendentes, es que cuando ella escucha el timbre de voz de la persona, entonces sabe cómo mm, hablaba y lo puede describir, ¿entiendes? Es como mm, muy sorprendente, así como, oye, él hablaba con una voz así como muy aguda, o tenía una voz muy grave, y es como, es mm, pausado. Es impresionante eso, porque normalmente calza con la persona, es muy impresionante. Es bien especial la Supongo que clarividencia. Supongo que eso será conforme vas teniendo también experiencia, Práctica, ¿no? Porque eso se va yo creo, desarrollando claro. y también depende del fallecido. El otro día tuve una sesión hace 2 o 3 semanas que me impactó mucho porque, bueno, por un lado había una mujer que cuando fui a por agua en la sesión, en el intermedio, pues de repente escucho, háblales de mis pies y se empieza a reír. Le escucho que se empieza a reír, háblales de mis pies. Y digo, pues voy a ver qué hay con esto. Y les digo, y se empiezan a reír ellos también. Y dicen, es que resulta que tenía los dedos del pie así, como el saludo ese que hacen, y nos reíamos muchísimo de ella, ¿no? Pues esto hizo que la sesión fuese, pues eso, mitad intensa emocionalmente con esto y mitad de reírnos, ¿no? De reírnos de cosas que había en el día a día con los fallecidos, que no siempre tiene que ser como algo dramático, que tenga que ser triste, sino al revés. Fíjate, lo que ella quería traer era la risa que les hacía sus dedos del pie. Entonces esto lo escuché directamente de forma auditiva, ¿no? Y también otra escuché Lufthansa, hablando de un viaje, ¿no? Y esto fue muy raro porque, ostras, que llegue un nombre tan concreto y tan raro que en mi día a día no lo tengo procesado, ¿no? Y resulta que era la compañía con la que iban a hacer un viaje unas semanas después. Y es maravillosa la forma auditiva porque llega de forma tan directa. Cuando llega, eso sí, el día que he tenido un mal día, que me siento bloqueado, que no me siento cómodo, tal, es muy difícil recibir de forma auditiva. Bueno, en general, cuando uno ha tenido un mal día es difícil de recibir en términos generales cualquier cosa. Ahora, los medium clariaudientes que yo he conocido, que han sido muy poquitos, eh, hay momentos en que no pueden funcionar desde la clariaudiencia y funcionan desde la evidencia, desde la intuición directa, desde muchas Sí. formas. Y hablando de las otras formas, Iker, ¿cómo funciona para ti cuando conectas desde la intuición? La intuición, pues para mí es un poco difícil a veces separar intuición de telepatía, porque es similar en su origen, pero para mí sobre todo la intuición es pues, ¿no? Una información que te llega, por ejemplo, estamos hablando del anillo, ¿no? Tengo que hablar del anillo de tu madre fallecida con la que estamos conectando y de repente me llega, pum, la cosa de que tengo que decirte que el anillo lo tienes puesto en el cuello. No tengo ni idea por qué, pero tengo que decirte que lo tienes puesto en el cuello de recuerdo. Para mí así funciona la intuición. Quizás es de las que menos he desarrollado, de las que menos importancia le he dado, sino que la he permitido estar y hay veces que viene más fuerte, otras menos. Claro. Es interesante la intuición porque muchas veces no hay otros estímulos más que eso, ¿no? Como lo sé, no sé por qué lo sé, pero lo sé. Claro, Es como claro. así. Y a veces cuando uno conecta muy fuerte desde ahí, uno sabe como un relato completo. Es como si te llegara toda la información de una vez. Así es como el comienzo, el desarrollo y el final de un relato. Eso es como bien Mm, interesante. No sé si te ha sí. pasado alguna vez. Sí, 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 total. Bueno, en general es verdad que ayuda muchísimo. Por ejemplo, para saber que su padre tenía una doble vida, ¿no? Tenía otra familia y había tenido hermanos por otro lado. Pues en la semana pasada me llegó uno así. No llegó de forma auditiva y era como, pues esto, ¿no? Un saber que no se sabe muy bien de dónde viene, pero viene.
Sí, también el sentido táctil, que a veces nos parece que solamente sentir cómo nos están tocando, que nos acarician o cosas así, también hace referencia a a la temperatura, ¿no? Gracias a los termorreceptores que tenemos por todo el cuerpo, podemos sentir a través de la temperatura. Hay sesiones en las que no se sabe por qué, pero de repente sentimos mucho frío o sentimos mucho calor. La semana pasada con un niño que conectamos fallecido, él se mostraba todo el rato a través del calor. Y yo le pregunté a la consultante, oye, ¿tú sientes también calor? Llevo 10 minutos que me han subido unos calores tal. Entonces, muchas veces también utilizan este sistema, ¿no? De hecho, yo en la formación suelo mostrar un instrumento para saber qué vinculación tienen, ¿no? Qué grado de parentesco tienen con el consultante. Entonces, lo que hago es poner diferentes alturas para saber si son hijos, si son hermanos, si son padres, si son abuelos. Entonces, ponemos en diferentes alturas y antes de la sesión, con calma, respirando bien, tal, pones la mano en diferentes sitios y ellos como que se van acercando. Es como si su energía se fuese acercando hacia este punto en concreto para marcar que han sido una pareja o un marido, cosas así. Y es muy interesante porque gracias a esto luego ya puedes entrar en la sesión sabiendo, pues mira, está aquí tu papá, está aquí no sé quién. Entonces, esto también ayuda muchísimo de parte de del sentido táctil, ¿no? Que quizás no lo valoramos demasiado, pero se puede utilizar muchísimo en una sesión. Tú no tienes claro entonces por qué de repente uno puede sentir más frío o más calor. Solo sientes como la diferencia de la temperatura, Sí, ¿no? eso es. Ah, También sí que es verdad que solía tener como estos calores o sobre todo los calores, ¿no? Calores repentinos al comienzo de la sesión. Yo pensaba que era directamente esto, que era porque un fallecido estaba cerca o algo así, ujú. pero también hay que decir que si investigas un poco resulta que el cerebro parasimpático cuando se activa y nos ponemos nerviosos, pues una de las cosas que puede hacer es subir cambios bruscos de temperatura o sentir, por ejemplo, que tenemos las manos muy frías o los pies muy fríos, ¿no? Esto puede ser parte de los nervios que como mediums pues podemos tener al principio de la sesión. Lo digo porque a veces se puede confundir, ¿no? Buah, es que siento muchísimo frío cuando empiezo la sesión y pues si queremos creerlo, pues vamos a pensar que son los fallecidos que están aquí, pero la realidad es que también puede ser el cerebro parasimpático, sí. Claro. Fíjate que a mí eso no me pasa. No, la Mm, temperatura no, nunca me ha pasado, muy pocas veces. Más lo he sentido en espacio físico. De repente cuando uno entra en un mm, espacio y más allá de que esté frío o caluroso, que puede estar para las personas a una temperatura normal, si uno siente cierta carga, ahí yo puedo sentir como cambios de temperatura. No sé si mm. te ha pasado a ti también en espacios físicos, que uno de repente siente como una carga energética, una impregnación energética y también uno siente como una diferencia de temperatura. Sí, pues más que la temperatura, que la verdad es que no estaba así atento, pero sí es mediante la propiocepción, que es otro sentido que se usa muchísimo, pero que no está, que no hablamos de ello demasiado, también puedes sentir eso, ¿no? Cuando entras en una sala, ostras, dices, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Cuántos fallecidos hay aquí, ¿no? Me pasó el otro día en un cementerio. Que yo siempre decía que en los cementerios es el sitio donde menos están los fallecidos, que las películas nos mienten, que ahí no tenemos que buscar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos que se quedan como muy vinculados a lo material, a lo terrenal, ¿no? Y el otro día estaba en un cementerio de Londres, un cementerio gótico súper bonito, y apareció una mujer mayor, una abuela, estaba al fondo, y me hacía así, ven, ven, ven. Y me acompañó, ¿no? Decía, mira, mi tumba es de las últimas, nadie viene a visitarme porque está la más lejana. Hay un ángel, lo vas a identificar porque tiene un ángel y estoy como mi nieta, creo que me dijo. Y me pongo a ir hasta la tumba que decía y era una mujer con su marido y una niña de 2 años. Fue como, ostras, pues igual sí que es verdad que también en los cementerios puede haber, ¿no? Bueno, realmente puede haber en cualquier sitio, pero en los cementerios los tenía como más un lugar simplemente de los restos físicos, pero parece que hay gente, hay fallecidos que también se quedan como anclados a esto. Qué interesante, ¿eh? Y Mm, tú, bueno, esto fue en Londres. Y sí. cuando tú percibes a alguien que es de otra cultura, que habla otro idioma, ¿tú lo percibes en español, en castellano, o lo percibes en inglés? ¿Cómo lo percibes? ¿O no tiene Mm. lenguaje, pero lo entiendes?
Es muy curioso esto. Hay veces que parece que tienen como un traductor activado, entonces te llega como si fuese esto, la voz de mi propio pensamiento, te llegan de forma muy clara. En la sesión que tuve el otro día con este niño, él hablaba español, pero era checo, si no me equivoco, era de la República Checa. Y entonces fue a hablar de esto y él desde entonces se puso a hablar como en este idioma que yo no entendía nada. Le decía a la chica, no sé qué quiere decir porque no estoy entendiendo. Y entonces en ese momento sí que se puso a enviarme como muchas imágenes, ¿no? Es como si no nos entendemos a través del audio, pues voy a mandarte pictogramas, voy a mandarte iconos para que sepas lo que quiero decir, ¿no? Entonces hay veces que eso es como un traductor automático que tienen, supongo que más desarrollado que el de Google y cosas así. Y hay otras veces que se van a basar en esto, en fotografías o en iconos. También puede haber como esta forma, quizás como si hablasen, como si hablan en español, pero se nota como un acento de ruso, por ejemplo, ¿no? Como si me estuvieses hablando como si fuese ruso. Esto sí que lo noto así. Es alucinante, ¿no? También cuando alguna vez que he conectado con perros y me han dicho un párrafo, me han hecho escribir así un párrafo grande que ha hecho mucho sentido al consultante y tal. Es como, wow, ¿cómo es posible, no? Un perro que se supone que no puede hablar, ¿cómo es posible que me pueda hablar de forma auditiva y escribir un texto así tan grande, ¿no? Es muy curioso, la verdad, estas cosas. Sí, es todo un misterio. A veces la gente, Mm, ¿no es cierto?, cree que nosotros, si tenemos mediunidad, como que entendemos mucho las cosas, pero hay muchas cosas, hay muchas mm, preguntas, ¿no? Muchas preguntas sin mm, respuesta. Nos pasan, mm, pero ¿por qué y cómo? Es como la gracia de la mediunidad, como la sorpresa, ¿no? Como de, sí, wow, me pasa esto, pero nunca me ha pasado, ¿por qué? Qué extraño, sí. ¿no? Sí, y llevas igual 2 semanas en plan monotonía, que ya no hay nada nuevo y de repente, ¡pum!, te llega algo que te descoloca y te hace, ostras, pues entonces esto que pensaba no es así. Y me hace gracia esto que hablabas, Esteban, de que parece que los mediums tenemos unas capacidades brutales o que sabemos hacer de todo, tal. Porque justo esta mañana estaba leyendo algunas personas que me escribían al TikTok y me daba cuenta de que me escriben, mira, pues es que he perdido a mi bebé y desde entonces solo me pasan cosas malas. El otro día incluso me mordió un perro en el pie y tal. Entonces nos tienen a veces como si fuésemos, no sé, entes superiores, como si pudiésemos hacer todo lo invisible a nivel de energía, a nivel de limpieza, a nivel de protegerles de no sé qué. Entonces creo que nos colocan quizás en sitios que no nos corresponden porque la realidad es que somos simples medios, simples mediadores entre un plano y otro, ¿no? Y creo que también esto hay que como desmitificar, que no somos tan superiores ni tenemos estos dones quizás tan brutales que no son todopoderosos, que no somos semidioses. Claro, está claro. Somos personas normales con los problemas de las personas normales, con los conflictos de cualquier persona, solo que tenemos una habilidad o una sensibilidad un poco más desarrollada que el común de las personas, si no es más que eso. Eso El es. hecho de ser Sí. medium no te hace nadie tan especial, eso mismo dije Sí, en el curso. sí, pero Oye, fíjate, culturalmente, pues se acepta como que un medium. Yo suelo decir el pack del loco, ¿no? Como si eres medium, sabes hacer constelaciones, sabes hacer vidas pasadas, regresiones, registros acásicos, lecturas de aura, sabes hacer de todo, ¿no? Y muchas veces no tienen por qué ir vinculado para nada. claro que sí. Y que tú has tenido experiencia, me imagino, también con olfativos, ¿no? Que eso es más o menos común en Mm, las personas que de repente dicen, estaba en la casa y sentí el perfume de mi papá que falleció. Y es como muy mm, típico su perfume. ¿Te has dado cuenta que ese sí. fenómeno también se da y es relativamente común? ¿Cómo lo has vivido? Y si le pudieras, no sé, quizás compartir a las personas qué puede significar cada olor, si es que tiene un significado. Mm. El otro día me escribía una chica diciendo que una consultante suya, pues desde un momento concreto, de repente en casa siempre olía mal. Olía como a podrido o algo así extraño, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿y qué significa esto, no? Entonces yo le dije, a ver, primero vamos a acudir a la racionalidad, que investigue a ver si el olor puede venir de un baño, puede venir de un sitio físico, ¿no? Y después que observe a ver si este olor simplemente puede ser como una forma de decir estoy aquí, ¿no? Como quizás este fallecido no tiene otra forma de otro olor o no sabe cómo dar otro olor más que este olor a huevo podrido
y lo está utilizando para decirte estoy aquí, ¿no? No suelo tener demasiado sentido olfativo con las sesiones, pero a veces es bonito porque de repente te llega un perfume de rosas o perfume de tal o una planta. Esto es muy positivo. Cuando te llega olor a tabaco, yo que odio el tabaco, pues me da mucho asco. Lo acepto porque son gajes del oficio, ¿no? Pero esto suele ser más común quizás lo del tabaco. También me acuerdo de una sesión, esta habría sido más o menos hace un año, que le pregunté a los fallecidos, al fallecido en este caso, de qué había muerto, y todo el rato me llegaba olor a gas, olor a gas, olor a gas. Yo pensaba que era de una vela que había cerca. Resulta que él, junto con la mujer y los hijos, habían fallecido por un escape de monóxido de carbono y se habían quedado Wow. dormidos en la casa, ¿no? Y el hermano que fue el consultante cuando abrió la casa, pues se encontró ahí esto. Entonces, esta, por ejemplo, vino así, ¿no? Vino de forma olfativa. También olor a quemado, a veces cuando ha habido incendios importantes en su vida, cosas así. Pero no suele ser algo como muy habitual. Lo que sí me suele llegar casi siempre es de con el sentido gustativo. ¿Qué les gustaba comer? Odiaba el pescado. Como he estudiado cocina y me gusta muchísimo cocinar, pues parece que utilizan esta parte mía para traer información, ¿no? Pero las abuelas, por ejemplo, vale, a ver, le veo cocinando, venga, enséñame qué vas a cocinar, vale, pues estoy viendo callos o estoy oliendo canela. Sí, hace poco veía cómo era una tarta, que me mostraba cómo estaban haciendo una tarta, pero lo curioso era que era sin azúcar. Era como, ¿de verdad vas a hacer una tarta de queso sin azúcar, tal? Y resulta que era la que solía hacer su hermano en los cumpleaños. Entonces eso, sobre todo la parte gustativa es la que me suele llegar y me parece muy bonita porque es como lo que echan de menos, ¿no? Al no tener papilas gustativas en el otro lado, pues es como que aprovechan incluso las nuestras para poder sentirlas. Y cuando tú te conectas con ellos, tú interactúas, tú como que tú le pides cosas y tienes esa interacción, lo tienes a veces y a veces no. ¿Cómo vives tú esa experiencia? Sí, normalmente suele ser una conversación activa entre los fallecidos y yo. A veces yo creo que tienen que pensar que soy muy pesado porque les estoy preguntando cosas. Me cuesta un poco eso de dejarme llevar, de no tener el control. Ujú, Así que les suelo preguntar bastantes cosas. Pues, ¿en qué has trabajado? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿De qué me quieres hablar ahora? ¿Qué es lo importante para el fallecido? Para el consultante, perdón. Y hay otras veces que suelo dejar como tiempo libre, le llamo, ¿no? Venga, pues en ujú. estos últimos 20 minutos te permito que digas lo que necesites decir y enséñame la imagen que quieras. A veces sí que peco quizás de preguntarles demasiadas cosas. Pero me parece interesante, ¿no? Este punto de poder hacer preguntas y que tengan una respuesta, porque para mí también es una forma de saber que no estoy haciendo una lectura psíquica o saber que estoy haciendo otro tipo de mediunidad, otro tipo, no mediunidad, otro tipo de habilidad, ¿no? Ujú. Claro, tiene mucho sentido lo que tú dices, que es una Mm, buena forma de saber que no estás haciendo lectura psíquica. Claro que sí, mm, porque a veces uno siente como que la fuente viene de allá para acá. No sé si te ha pasado, que de repente es como solo de allá para acá y es difícil conectar. ¿Cómo te pasa de sí. repente qué piensas tú que ellos vienen porque, o sea, como que el viaje o la conexión es de allá para acá o tenemos que ver nosotros también con conectar con ellos? O sea, depende de nosotros o las sesiones dependen mucho de si ellos vienen o ellos no vienen, o si ellos conectan o ellos no conectan. ¿Cómo lo ves tú eso? Mm. Pues mira, también una cosa muy interesante porque yo tiendo a culparme, a echarme siempre la cosa de la culpabilidad de por qué una sesión no ha funcionado, por qué no ha fluido tanto como a mí me gustaría. Entonces yo lo que he llegado a la conclusión es que más o menos un 30% depende del consultante, de la actitud que tenga, de lo abierto que esté y de cómo quiera esa sesión, ¿no? Porque si, por ejemplo, ha sido una sesión regalada y está ahí pues un poco forzado a hacer esto, pues esto se va a notar muchísimo. También el otro 30% va a ser de los fallecidos. Hay fallecidos que no tengo ni idea por qué, pero envía la información muy rápido, muy exacta. Y hay otros, el otro 30% pues correspondería al medium, ¿no? Que su día no ha sido el mejor de todos, no tiene energía suficiente, quizás no le apetece demasiado hacer esa sesión y la está haciendo obligado, su mente está pensando demasiadas cosas y no está centrada como para hacer esto, no estamos en un estado de calma también, ¿no? Que es tan importante para poder hacer mediunidad. Así que lo reparto un poquito en ese 30% y en el resto de esto,
resto de este porcentaje serían cosas que todavía no sabemos muy bien por qué ocurren o quién las controla, ¿no? Como por ejemplo que haya una jerarquía y que hay algunos que no se les permite hablar en ese momento, o que va a suceder un accidente a mi hermano, entonces este fallecido ha ido a ayudarle y no puede estar aquí, cosas así, ¿no? De solo dejar un pequeño porcentaje para cosas que todavía no sabemos qué son. Claro, porque yo entiendo y supongo que es así, que debe haber situaciones en que el consultante quiere conectar, pero no es el momento adecuado para él. Entonces el otro lado lo saben y no funciona la conexión, porque no es el momento, porque quizás tiene que procesar algo más, ¿entiendes? Como que podría ser Sí. contraproducente la experiencia en ese Sí, momento. sí. Y quizás tampoco tiene que darse la sesión para que tú tengas una mala experiencia y no te acerques a este mundo todavía porque no estás preparado. Hay un chico que me acuerdo porque me dolió un montón, que era muy, muy majo, hablamos durante al menos un mes anterior y era una sesión también para los abuelos, ¿no? Quería hacerla él junto con los abuelos vivos como regalo. Y no hubo forma, no hubo forma de conectar. Entonces, mi sensación era que este chico quería meterse, ¿no? Tenía mucha voluntad para ser medium y meterse en este mundo, pero del otro lado estaba diciendo como, no, no es el momento, tienes que tener una experiencia desagradable para alejarte de momento de la mediunidad, ¿no? Entonces sí, es un poco frustrante, pero yo es lo que intento hacer, intento aceptar de si la sesión ha salido así es porque tiene que salir. Si ha habido mucha conexión es porque tenía que haber. Y también, otra cosa, Esteban, no sé si te ha pasado a ti, que he visto que los fallecidos, cuantas más sesiones hacen, más aprenden de cómo es la comunicación. Por ejemplo, tuve una sesión con una mamá fallecida, en la sesión era con su hija, y fluyó muchísimo. O sea, venía la información como pa, 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 pa. Fue una maravilla. Entonces, después me contó que ella también había estudiado mediunidad y había hecho muchas prácticas con su mamá, ¿no? Había utilizado a su mamá para hacer las prácticas con los compañeros. Entonces, veo que esta capacidad también la van desarrollando ellos del otro lado. ¿Qué Fíjate que no me ha opinas? pasado tanto eso, o sea, yo he escuchado ese comentario, pero en lo personal no Mm, me ha pasado tanto eso. He tenido como sesiones en que ha sido relativamente recurrente, trato de que no sean recurrentes, pero mm, yo no he visto tanto ese avance, pero sí lo que me he dado cuenta y que me ha llamado la atención, informáticos que han partido, que han sido informáticos, que mm, conectan muy bien. Como he mm, tenido mucha experiencia cuando de repente, oh, gente súper rápido, no sé qué, y es informático, era informático. mm, Y yo pensaba, bueno, ¿será que es porque aprenden a lenguajes abstractos? No sé, pero mm. informático muy rápido de cabeza, muy fácil conectar. Eso me ha pasado, fíjate. Qué bueno. Justo ayer escuchaba a Sonia Rinaldi, que es experta en TCIs, en transcomunicación instrumental. Escuchaba hablar de algo parecido, ¿no? Que decía que hay algunos fallecidos que saben manipular la energía. Bueno, para ella, ellos tienen una energía mucho más una tecnología, perdón, mucho más avanzada a la nuestra. Entonces hay algunos que son, como tú dices, expertos aquí en lo terrenal, expertos en esta comunicación, en esta forma de gestionar, ¿no? Las tecnologías, entonces al otro lado se le estaba mejor todavía hacer esto, su misión podía ser incluso parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que creo con esto es que todavía nos queda mucho por descubrir y que quizás ellos estén enviándonos a través de su WhatsApp del futuro la información, ¿te imaginas? Como las fotos, venga, ahora te envío este texto, ahora te envío este audio. Qué interesante. ¿Quién, quién sabe si en el futuro, imagínate, después vaya a haber una tecnología suficiente para conectar directamente con el más allá y que ya no se necesiten mediums Mm, a través de equipos tecnológicos? Oye, ¿y piensa tú en, o sea, qué piensas con respecto a las personas cuáles los prerequisitos para que una sesión tenga sentido o se dé, según tú? ¿Hay mm, prerequisitos si un consultante va a ir a tener una sesión contigo? ¿Qué es lo mm. básico que debería cumplirse, Pues digamos?
Para mí lo básico sería que fuese necesaria, que esa función, o sea, que esa sesión vaya a tener una función posterior. Por ejemplo, cambiarle la vida al consultante, que se dedique a la mediunidad, como fue mi caso, que le abra los ojos para no tener miedo a la muerte y pueda vivir con paz. Esto sería como lo principal, ¿no? Que haya un motivo para que se dé esta sesión. Porque claro, esto no es, estamos acostumbrados al mundo capitalista, que tú pagas, venga, pago 90 euros y a cambio tengo esto, pero en una sesión tú pagas, pero no sabes muy bien cuál va a ser el objetivo. Si realmente lo que tú quieres es hablar con tu abuelo paterno, pero en verdad viene tu prima porque necesita decirte algo importante. Entonces esto necesitamos cambiar un poco ese chip de que no es pagar por tener un servicio al momento, sino que es algo mucho más amplio y menos tangible. Eso sería para mí lo primordial, que haya un objetivo. Y lo segundo sería pues la actitud, ¿no? Tanto del consultante como del medium. Al principio me pasaba, ¿no? Me dejaba llevar por el ego y quizás mentalmente criticaba al consultante en plan, mira, este que pijo, este que se nota que no tiene ninguna gana de conectar, que solo quiere ponerme a prueba. Entonces esto parece que también lo oyen los fallecidos, lo escuchan de alguna forma y claro, sí, imagínate, ¿no? Si están diciendo esto de tu hija, pues dices, mira, majo, yo contigo ya no quiero hablar nada, me voy. Y se corta, ¿no? La comunicación. Entonces, para mí esas son de las cosas, las dos cosas más importantes. Tenía la tercera así como en la cabeza, pero se me ha ido. Sí, para mí lo básico es que haya un vínculo emocional entre las personas, que Sí, se sí, conozcan, sí, que es haya cierto, sí, vínculo sí. emocional. Amor, amor. Yo suelo decir, el ¿Mm? amor es el vínculo, es la gasolina que les permite llegar a una sesión. No, y que tengan vínculo, que hayan tenido un vínculo real, porque, a ver, y esto es Mm, una anécdota, la voy a contar acá, un poco chistoso. Me pasó una vez en una sesión que fue una persona, contrató una sesión, fue, y normalmente no me dicen, tampoco pregunto con quién quieres conectar, pero mm. esa persona, por suerte, me dijo de entrada que quería conectar, pero era con un cantante famoso, súper famoso. Ostras, Y yo así como, ya, pero ¿y tú tienes vínculo con él? ¿Son parientes o algo así? No, no, nada, yo soy solo la presidenta del fans club de él en Chile. Y fue como, ostras. sorry, pero eso no va a funcionar jamás, digamos, porque no hay un vínculo emocional real, no hay una conexión, no hay una historia, ¿entiendes? Mm, ¿Cómo podría funcionar una sesión de ese tipo? ¿Y se puede decir quién era? Michael Jackson. Qué fuerte, Esteban. Pues Bueno, si te a digo mí que me... que a mí me pasó lo mismo, que he tenido una sesión con Michael Jackson, con una fan. ¿Tú tuviste una? Me jodes, no me jodes. ¿Pero era Qué Michael fuerte. Jackson realmente, tú crees? Er- no, no lo creo, pero parecía que era Michael Jackson, pero me parece raro de creer, ¿no? Que pueda venir. O quizás sí, no se sabe muy bien, pero ¿te cuento, quieres? Ujú. Claro. Esto, o sea, yo lo trato con todo el respeto, hacia esta consultante. Ella también era muy, 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 muy fan, es muy, muy fan de Michael Jackson y llevábamos un rato avanzados en la sesión, estábamos conectados con su padre, todo muy bonito. Y hay un momento en el que me dice, bueno, es que yo en verdad quiero conectar con otra persona. Es también una persona, como dices tú, un cantante muy famoso. Digo, ya verás, porque yo no tengo ni idea de cantantes famosos, esto va a ser un caos. Y estoy así durante un minuto, digo, vale, voy a ver qué recibo. Y todo el rato no paraba de escuchar Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Y digo, mira, esto es un poco raro, pero la única información que tengo es este nombre. ¡Buah! Ella lo sintió claramente como si fuese Michael Jackson, yo lo respeté y tal, pero mi sensación es que quizás era su padre haciéndose como pasar por Michael Jackson como para darle este regalo, ¿no? A su hija que era tan fan. Y sí que hubo una cosa que me quedé así un poco raro porque me mostraba una boda en Las Vegas. Me mostraba el supuesto Michael Jackson, me mostraba una boda en Las Vegas. Yo no tenía ni idea de Michael Jackson, de que se había casado allí y la verdad que yo pensaba que era gay y luego veía que se casaba con una mujer, ¿no? En esta sesión. Así que fue un poco raro esta información, que también la podía haber enviado su padre, pero bueno, ahí se queda, ¿no? Como un poco en el misterio de si se puede o si no. ¿La tuya cómo fue? Porque quizás es la misma consultante. Claro, claro, no, no, no. Fue una mujer chilena y fue Mm. presencial. Y Ah, ok. nada, cuando me dijo eso, yo le dije que no,
que no funcionaba así, que si no tenían ningún vínculo yo no la iba a hacer y no la hice. Cancelé la sesión en el momento. Ah, Sí, sí. bueno, yo siempre me abro a lo que tenga que llegar. Claro, porque sí que es verdad que entonces podríamos hablar pues con cualquier personaje importante, ¿no? De la Napoleón, historia. claro, Sí, eso es. Sí, sí, sí. De hecho, lo he escuchado en algún comentario. Ah, pues pregúntale a Hitler que no sé qué. A ver, que no es claro. tan fácil. Mm, Sí, porque yo siempre pienso que hay que tener un vínculo emocional. Tiene que haber algo detrás. mm, Tiene que, mm, o sea, de hecho, por ejemplo, acá en Chile hubo una persona que conectó con Gustavo Cerati, que es un cantante mm, argentino famoso que falleció, mm, y lo hizo en televisión. No había nadie de su familia y supuestamente hizo mm, una conexión medio única con Gustavo Cerati en vivo. Y obviamente yo dije, eso no es real, porque mm, primero no hay nadie de su familia, no hay vínculo emocional con nadie. Aparte, no se va a prestar para venir a un programa de televisión que ni en vida vendría. mm, Va a venir del más allá a darle rating a ese programa y a ella. Ya, no, no, eso no es. O sea, mm, y es como muy claro para mí, o sea, es como muy evidente. sí, Iker, otro tema que es súper interesante y que la gente probablemente le interesa bastante es el tema de los sueños. Porque mm. esa es la instancia en que las personas comunes normalmente pueden llegar a tener algún tipo de aproximación con sus seres queridos como más cercana, ¿no? ¿Qué piensas tú de los sueños? Mm. Pues primero te digo lo que pienso y luego te cuento un caso de esta Claro. semana, de la noche del jueves Ujú, al viernes de esta misma semana que he ujú. tenido bastante fuerte. Em, Tendemos quizás a pensar que todo lo que ocurre en sueños, cuando soñamos con un fallecido, siempre es porque son ellos, porque es una comunicación, pero yo pienso que no es así, ¿no? Nuestro sesgo por confirmación del cerebro pues nos quiere hacer creer que sí, ¿no? Que nuestro padre es el que llega, tal, y muchas veces no es así, son simplemente miedos o deseos que nosotros queremos o tenemos y los materializamos de alguna forma en un sueño, ¿no? Entonces puede ser que sea esto o también es verdad que puede ser una comunicación de ellos. Para que saber si realmente es una comunicación de ellos, lo primero que vamos a sentir es una sensación de vivencia extrema, ¿no? Cuando nos despertamos sentimos que hemos estado ahí, sentimos que hemos abrazado a nuestro padre, a nuestra abuela, entonces creo que esta es la forma de saber si son ellos y también, sobre todo, si nos cuentan cosas que se puedan confirmar. Por ejemplo, información que no teníamos y después confirmamos con nuestra madre o con nuestro hermano, o cosas que van a pasar que nos están avisando de ellos. Entonces, recuerdo que algunos sueños he tenido, pues que soñaba con fallecidos sin quererlo y me explicaban cómo era ese mundo, ¿no? Me explicaban que su energía era finita, es que tienen que recargarse en X lugar y, por ejemplo, para atravesar una pared no era tan fácil como en una película, ¿no? Como, venga, atravieso y ya está, sino que eso les requiere mucha energía, ¿no? Que para ir de Nueva York aquí a Madrid, pues no es como hacer así, sino que necesitan una energía para esto. Entonces creo que hay sueños muy interesantes en los que nos pueden dar información, pero también no todos los sueños son comunicación de los fallecidos. Esto es importante decirlo porque si no, pues... Bueno, ojalá fuese así, ¿no? Pero muchas veces la realidad es que no. Sí, yo agregaría que primero eso, la experiencia es muy vívida, es muy real, es una Mm, sensación clarísima, muy distinta a los sueños ordinarios porque suelen ser sueños como muy lineales, son no muy extensos, son muy claros, normalmente van con un mensaje. Y una característica es que, bueno, una que se percibe muy real, como yo decía, cuando uno se despierta de esos sueños es como, oh, está vivo, no, ¿verdad que falleció? Oh, estuve con él, es como muy claro, es muy distinto, uno se acuerda de todos los detalles. Otras características que tiene es que tú ves detalles de la persona que habías olvidado que tenía. Por ejemplo, que hacía cierto gesto o que tenía cierta arruga. Normalmente los gestos llaman la atención porque uno se le olvidan los gestos y aparecen eso, es como rememorar gestos que habías olvidado, por ejemplo. Y lo otro es que no mueven la boca, pero tú escuchas los que te hablan. Como que eso es muy típico de los sueños que uno podría hacer conexiones medio únicas en sueños. muy interesantes. Hace poco, fíjate, he soñado que mi abuela
fallecía. Mi abuela que falleció hace un montón de años y soñaba que mi abuela fallecía. Era como si tratasen de decirme, no estamos muertos, seguimos aquí, pero no tenemos cuerpo. Y esto, la verdad es que lo he soñado muchas veces. Lo que te quería contar, que pasó el otro día, el jueves, tuve una sesión súper bonita con un niño de 11 años que había fallecido. Y bueno, la sesión ya fue un poco rara porque 2 meses antes la consultante había empezado a tener capacidades mediúnicas, por así decir, empezado a tener esto, y 2 meses antes había empezado a recibir una imagen de un prado verde con un árbol, un único árbol muy grande en medio, y con un columpio de madera hecho con cuerdas, ¿no? Entonces, cuando hay un momento en la sesión en la que le digo, mira, estoy viendo a este niño sentado en un prado así y tal, me dice, sí, así es como le veo yo también, ¿no? Bueno, pues le enseño la foto. Esto no tiene exactamente que ver con los sueños, pero es para ponerte un poco en contexto de esta sesión. Mm. Se me ocurrió que esto que me estaba enseñando es un lugar en mi pueblo materno al que yo suelo ir a menudo. Es un sitio en el que siento muchísima conexión espiritual con los seres queridos. Entonces le enseño una foto de este columpio y es el sitio exacto en el que ella llevaba 2 meses visualizando, pues cuando soñaba, cuando estaba en la ducha. Entonces fue muy curioso porque este Wow. niño de alguna forma nos quería conectar, quería que cuando estuvimos en la sesión hacerse presente y decir, ya llevaba 2 meses contigo, ¿no? Bueno, pues esa misma noche soñé que estaba en clases con mi pareja de integración social, que aquí, si no me equivoco, es una carrera de universidad, y había un elefante, estábamos como haciendo una clase al aire libre y había un elefante de repente en medio. Y resulta que le pregunto al día siguiente a la consultante, oye, mira, he soñado esto, ¿tiene sentido para ti? Y me dice que su madre es profesora de integración social y que ella esa misma noche había soñado con 2 elefantes. Así que No. fue como, o Wow, sea, una bomba. brutal. Brutal Brutal, cómo claro. pueden hacer esto. O sea, entonces, claro, no podemos descartar los sueños porque fíjate, si han podido hacer esto de enseñarme integración social, enseñarme el elefante, pues ¿qué no pueden hacer? ¿No? Claro que sí. No, los sueños totalmente. Fíjate que a mí me pasó y ahora me acordé de esto, lo voy a hacer muy breve. Mm, Mi abuelo materno había fallecido y había pasado como unos 7 años desde su fallecimiento. Yo nunca había soñado con él ni nada. Y un día sueño con mi abuelo. Y era muy, muy real, estaba en mi cuarto, él, yo me desperté, mi sueño yo me despertaba y estaba mi abuelo. mm, Y él se sienta a los pies de mi cama, estuvimos conversando y de repente yo en mi sueño pienso, oye, pero abuelo, tú estabas con cáncer, estabas súper mal, te mejoraste, esa fue la sensación, como que te recuperaste el cáncer. Y me decía, sí, claro, pero no te moriste entonces, no, no me he muerto, ok, listo. Eso es lo que me acuerdo en términos generales del sueño. mm, Ese mismo fin de semana, esto fue un día miércoles, el fin de semana teníamos una reunión de familia, estaban mis hermanos y mis padres. Yo les relato el sueño. Y tengo dos hermanas y un hermano. Mis dos hermanas así como, oh, yo también soñé con el Tata, y yo también. Y ninguno de ellos había soñado en 7 años con mi abuelo. Y esa misma semana había mm, soñado mis dos hermanas. Y de hecho en una, mi hermana tenía una cafetería y dice que sueña que entra el abuelo y pasa a la cafetería y se sienta y ella se sorprende y le dice, ¿quieres un café? Claro. Y de repente están tomando el café, conversando en la cafetería de mi hermana, y mi hermana le dice, oye, pero Tata, tú estás muerto. Y él dice, sí, pues Barbarita, Bárbara se llama mi hermana, sí, pues Barbarita, así tan muerto como me ve. Y eso fue. Terminó el café y se fue. Y eso fue. Pero wow, imagínate, que no sé, que si nadie ha soñado con él, de los cuatro hermanos, en siete mm, años, y tres sueñan la misma semana, es un poco raro, ¿no? mm, sí, Claro. muy raro, sí. Sí, Qué sí. bueno. Además es que es muy bonito, ¿no? Esa sensación de decir, vale, es verdad, tú deberías estar muerto, pero estás aquí. Estás todavía como si estuvieses vivo. Entonces es como una confirmación brutal de lo que nosotros, de nuestra teoría, ¿no? De que ellos nos acompañan. Y luego también
Mira, me he pasado muchos años en los que no tenía sueños, que despertaba y era como muy frustrante porque siempre había tenido muchos. Entonces, me ayudó mucho, lo cuento por si a alguien también le ayuda. Ujú. Cuando me despertaba por la mañana, dedicar 30 segundos, un minuto a escribir los sueños o por lo Mm. menos a pensarlos, ¿no? Vale, ¿qué he soñado hoy? ¿Qué ha podido pasar? De esta forma, lo que hacemos es decir al cerebro que también son importantes los sueños y que los retenga, ¿no? Que se acuerde de cosas de los sueños. Porque de la otra forma el cerebro piensa, vale, no me sirve de nada, no voy a retener esto en el disco duro, mejor no lo guardo, ¿no? Así que esto es como un consejo para la gente que lo trate de guardar. Mira, hay algo también que me estaba acordando ahora, que últimamente me pasa en los sueños, porque muchas veces sé que he soñado algo o sé un trocito, pero no me acuerdo demasiado. Y sueño que estoy en el sueño con los fallecidos y me dicen, anótate esto, es importante. Y tenía una libreta, ¿vale? Aparece una libreta en ese sueño, entonces yo me la apunto, tal. ¿Y qué pasa? Que muchas de esas veces no me acordaba lo que había en la libreta. Era como subrayar, ¿no? La palabra clave. Entonces ahora lo que hacen es como repetirme 1000 veces la misma palabra. Por ejemplo, esto de integración social, pues la tuve toda la noche ahí en la cabeza Mm. y era el hilo, ¿no? Con eso podía tirar todo el resto. Entonces, últimamente está pasando eso. Pues anillo de bodas, por ejemplo, y es algo que quieren que comunique en la sesión, ¿no? Pero es muy curioso cómo ellos juegan con nuestros sueños, juegan con nuestro cerebro para que nos pueda tener que dar ese recuerdo para la sesión o para transmitir su mensaje. Sí, yo a veces me pregunto por qué de repente uno se despierta en la mañana con una melodía de una canción que muchas veces ni siquiera es algo, ni siquiera una banda o algo que te guste, pero está dando vueltas y Mm, vueltas. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. sí. Fíjate que yo, en vez de anotar, yo lo que hago es eso. Cuando tengo sueños así que me despierto, ya sean sueños lúcidos o cualquier otro tipo de experiencia, Mm, como estoy entre dormido y despierto, siempre tengo el móvil al lado. Y lo que he hecho es grabarlo en notas de voz. Claro, se me escucha la voz así como mm. medio dormido, pero después al día siguiente, o sea, sigo durmiendo y después me despierto y de repente me acuerdo, oye, yo soñé algo, no me acuerdo bien qué era, porque retenerlo a veces es muy difícil. Pero cuando tú escuchas el audio, wow, te das cuenta que Tiras de tuviste una ese experiencia hilo. bien. Sí, sí, es una muy buena práctica también el grabador de voz del móvil para esas cosas. Sí. Y esto parece que cuanto más lo haces, también más funciona, ¿no? Como que van sabiendo, vale, se va a acordar, va a apuntar en el audio los sueños, entonces vamos a utilizarlo. Pero ostras, a mí me parece una proeza poder levantarte, despertarte de madrugada para mandar un audio y no podría, tengo un sueño demasiado profundo. No sé, pero eso es más fácil que tomar un papel y un lápiz y ponerse a escribir, para mí por lo menos. Sí, total, total. Sí, ¿Te sí, sí. fijas? Por eso uso notas de voz del audio, porque así, aunque esté medio despierto, o sea, medio dormido, lo grabo y ya está. ¿Y Y eso te ha pasado después, para las sesiones? ¿Después se confirma en la sesión o cómo es? no, no, en general he tenido experiencias para mí, son experiencias Mm, personales, sí, sí. mm. Y tú, ¿qué le podrías decir a las personas que de repente quisieran tener algún tipo de conexión con algún ser querido que han partido? Y también cómo poder distinguir cuando estamos conectando con un ser querido que ha partido o que estamos percibiendo algo y que no es nuestra mera imaginación. ¿Tú tienes claro cómo No, responder no, esa para pregunta? nada tengo claro. Por No es fácil. eso intento ser, sí, por eso intento ser muy evidencial y tener siempre un consultante, ¿no? Tener siempre alguien a quien pueda, que me pueda verificar esta información, porque recibo demasiada información al día. Entonces nunca sé si es para mí, si es para el otro. Entonces, cuando falta confianza, quizás la mejor forma es tener a un consultante delante, ¿no? Em, Eso, no tengo como una varita mágica de decir, mira, esta es la forma. Cuando confirmamos con el consultante, vale, perfecto. Y de la otra forma, pues quizás es cuando es más intenso, ¿no? Se siente, sobre todo cuando hay acompañamiento de sentimientos, acompañamiento de pruebas. Por ejemplo, visualizo un anillo de bodas o el símbolo de dos anillos juntos, que para mí significa boda, pero siento algo también, siento alegría con este anillo, siento Ujú. miedo, siento tal. Para mí siempre Mm. tienen que ir vinculadas las pruebas para saber que es una comunicación real de los fallecidos. O sea, en el fondo es como la visualización, la información, pero con una carga emocional.
Sí, carga vinculada. emocional o puede ser otra cosa, ¿eh? Puede ser que te muestre esta imagen y a la vez escuches la canción de una boda o escuches algo o sientas Ujú, el olor ujú. yo qué sé, del ramo de flores de la novia. Mm, Yo creo que no tiene por qué ser emocional, porque hay personas que esto les cuesta más. Tiene que ser vinculada con otro sentido. Multisensorial tiene que ser la prueba para que me entiendas. Entiendo, sí, sí. A veces pasa que nosotros vemos una imagen, pero esa imagen tiene una carga, por ejemplo, una información intuitiva. Yo Mm, veo por ejemplo, un barco, pero entiendo el relato del barco. O sea, veo la imagen, no escucho que nadie me lo diga, pero yo entiendo qué es lo que tengo que decir de ese barco. Es como va mm, la imagen con una información mm, intuitiva detrás, que eso es sí, interesante también que puede ocurrir. Ahora, yo sí. le explicaba a la gente en la formación que la diferencia entre lectura psíquica y lectura mediúnica es que la lectura psíquica normalmente era fragmentada y no tenía ninguna carga emocional, y la lectura Mm, mediúnica normalmente era relatos más consistentes, más mm, profundos eso es. y normalmente tenía carga emocional, había como algo ahí detrás. Uno siente Sí, como que hay algo detrás, ¿no? sí, Una y fuente también porque espiritual. surge, sí, porque surge de forma espontánea, es algo que no provocamos. Que cuando quieres ver algo, vale, venga, dime el nombre, dime tu nombre, pues la mayoría de veces estamos sacando cosas de nuestro subconsciente, ¿no? Más que una comunicación de ellos. Para mí el nombre es lo más frustrante del mundo, porque hay veces que llega muy bien, que te llegan los nombres y hasta casi el apellido, y hay otras sesiones en las que no hay forma Que de no. recibir el nombre ni la inicial siquiera. Y eso me frustra muchísimo. ¿Tú cómo lo llevas eso? A mí me pasa igual. Y me da la impresión que es como por periodos. Hay periodos que uno está Mm, así como una máquina para nombres y, no sé, he tenido sesiones donde han apareció 7 nombres y así como muy claros mm. y sin darle mucha vuelta. Y otras que un desastre. No sé. Sí, sí. No sé por qué puede darse eso, pero sí. Sí, incluso nombres que te los dan para la sesión del día siguiente. O nombres, fíjate, hace cosa de un mes estaba en una sesión y me llegó el nombre de Ethan. Isan, que es un nombre en euskera, que es un nombre muy raro. Y me llegaba este nombre, le pregunto, oye, mira, me acaba de llegar esto como muy claro, tal. ¿Te hace sentido? No, la verdad es que no, que para nada. Resulta que al día siguiente me escribe un chico que se llamaba así, que se quería apuntar a la formación de mediunidad. Y fue como, vale. Entonces es como que a veces nos frustramos porque nos llegan nombres que parecen equívocos, pero simplemente es que se puede meter otro fallecido que tenga más energía o lo que sea y tapa y se mete, dice lo que tiene que decir y se va. Y nos que deja con esa sensación de mezcla, ¿no? De que hay muchas cosas revueltas. Y también, mira, Esteban, quería contar de cómo vemos los mediums a los fallecidos con los ojos o con el tercer ojo, porque Ujú. es algo que también la cultura de las películas y las narrativas nos han hecho creer, ¿no? Sobre todo a la gente ajena a esto, que los mediums siempre vemos a los fallecidos con los ojos, que se presenta aquí nuestro abuelo y nos da su mensaje y todo fluye, pero no se ve así, ¿no? Entonces me gustaría un poco hablar de esto, porque creo que es importante para hacer un poco más terrenal la mediunidad. Hay veces que sí que se pueden ver con los ojos físicos, pero son las menos y casi Mm. nunca es cuando nosotros queremos, ¿no? Cuando un medium que sí que los ve. Esto casi todas las veces lo vemos con el tercer ojo, ¿no? Que es como si nos los imaginásemos, más o menos, solo que lo confirmamos con el consultante y sí que tiene sentido, ¿no? También otras formas que se puede ver, que seguramente hay alguien que nos esté escuchando que le haya pasado, es con el rabillo del ojo. Ahí es brutal cómo llega esta imagen de, pum, algo ha pasado para ahí, para allá, algo ha pasado o algo está en la puerta, ¿no? Algo nos está en la puerta observando. Esta sensación de que nos están mirando también es otra forma de empezar a verlos, ¿no? Y también se pueden ver como rayitas que cruzan o que se van moviendo, que parecen como moscas que tenemos en los ojos. No sé el nombre técnico ahora mismo, pero hay personas que ven como moscas, también pueden ser fallecidos. Y también a veces se ven como gas, como si fuese un gas, que puede ser blanco. Me acuerdo hace cosa de 2 meses terminamos una sesión, nos levantamos del sitio, estábamos apartados y veo que encima del sillón de mi compañero medium había como una neblina blanca que ¡fum! Se disolvió en 2 segundos
y fue como, qué raro. También hay veces que se ven como sombras, pueden ser sombras negras, blancas o lo que sea. Es importante decir que sea sombra negra, al menos en mi experiencia, no significa que sea algo malo, sino que es la forma en la que el fallecido se muestra de alguna forma, porque creo que en la mayoría de ocasiones los fallecidos no se muestran como nos vemos tú y yo, sino que es algo que hacen a través de nuestro sentido visual para que los veamos representados como ellos quieren, ¿no? Por eso hay gente pues que ha podido fallecer con 100 años, como el caso de mi abuela, y siempre se quita 30 40 porque ha sido presumido en su vida, ¿no? O no se quieren mostrar como cuando estaban con cáncer, sino que se muestran pues más jóvenes o más fuertes o lo que sea, ¿no? Entonces, para mí esto era importante contarlo, que la gente lo sepa, porque creo que también hay como mucha historia de novela respecto a esto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, lo has explicado súper bien. Sí. A veces la gente ve, y es lo que me pasaba a mí al comienzo, que uno ve como un espacio que estuviera vibrando. Es muy parecido a cuando tú ves la carretera que está caliente y se ve como una especie de espejismo Mm, que vibra. Uno puede mm. ver un espacio que está como vibrando. Eso también me ha pasado. Ahora, ¿y qué te ha ocurrido alguna vez que tú ves a alguna persona que es un espíritu, pero lo ves así como tan claro como yo te veo a ti? ¿O no te ha pasado a ti todavía? Pues partiendo de que me cuesta mucho confiar en que realmente puedo hacerlo, sí que es verdad que una vez que íbamos a tener un círculo de mediunidad, que había mucha gente, muchos fallecidos como esperando, ¿no? Esa misma mañana, pues vi un hombre que estaba como con ropa así deportiva y estaba justo delante de mí, como a 500 metros o algo así, y fue muy curioso porque hubo como 2 segundos en los que bajé la vista y volví a subirla y desapareció. Estuve mirando a ver si se había metido en alguno de los coches. No había escapatoria, tenía que volver justo delante mía. Entonces estuve mirando a ver si estaba por ahí y fue como que desapareció. No puedo asegurarlo que esto sea un fallecido o que sea simplemente que ha habido un despiste y que no me he enterado y que se ha ido por otro lado. Pero pareció esto. Esto ha sido lo más cercano que he visto un fallecido. Lo que sí tengo pues algunas fotos de gente que me manda, que sí que se les ve. Hay una foto en concreto de un fuerte que hay aquí en un monte en Pamplona, el fuerte de San Cristóbal, que fue una cárcel en la Guerra Civil Española y en la posguerra. Y hay una foto de un niño fallecido que se le ve muy, muy claro. No es pareidolia, se le ven las piernas, se le ve cómo iba vestido. No se le ven los pies, eso también es importante decir, Mm. pero se le ve como traslúcido. Ya te pasaré si quieres esta foto, pero se le ve como traslúcido, semi-transparente, pero se observa muy bien sus rasgos, su ropa. Mm. Interesante. Fíjate que a mí me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado de estar como frente a alguien, así como a 3 metros, y que no es material. Sí. Mm. Y yo, una vez me pasó que una persona entró a la oficina, yo tenía una sesión, entró, me vio, me hizo así como disculpa y se fue hacia atrás y se perdió. Y yo pensaba, porque yo lo vi y era como verte a ti, pero porque yo inmediatamente supe que no era alguien Mm. físico. Esa es la Mm. pregunta. ¿Cómo inmediatamente lo detecté? Y es, ¿sabes por qué? Porque yo tenía aquí un ventanal muy grande, la fuente de luz venía de acá. Después lo pensé. Y obviamente, si esa persona entra y tiene una fuente de luz de acá, debería tener una parte del rostro más iluminada y una parte más en sombra. Y esa Mm. persona no tenía luces ni sombras. No le afectaba la luz ni las sombras. Entonces eso te genera como un ruido, algo extraño porque no ves el volumen. Y Mm. eso como que llama la atención, te da como una alerta, como algo raro. Es como Es si co- fuera una imagen sobrepuesta en como si otro estuvieses espacio. viendo un croma de la televisión, que se ponen un Algo fondo así. falso detrás y se nota, ¿no? Por el pelo, por los colores, se nota que no están ahí. Algo Algo así. así. Pero en principio tú lo ves como carne y hueso, pero hay algo. Y ese algo yo creo que es Mm. el juego de luces y sombras. Muy, muy, muy Mm. impresionante eso, sí. Qué interesante, sí. Me hace gracia porque desde que soy medium, pues algunas veces estoy por la calle y me quedo mirando a la gente y digo, ostras, ¿es una persona o es un fallecido? Y le tengo que preguntar a mi pareja, ¿tú le ves? ¿Tú le ves? Mm. Ah, claro. Sí. Como eso Pero claro, te, supuestamente. te crea esa duda, claro, porque
como se puede, Mm. pues. Eso se supone que le pasaba a Chico Xavier, que él trabajaba en el servicio público. Entonces atendía gente en un mesón, en un mostrador. Entonces de repente estaba hablando con gente y le decían, oye, no está hablando con nadie. Hasta que eso de joven, él lo relata. Entonces lo que pasó fue que tenía un amigo de mucha confianza y cuando él tenía dudas miraba al amigo, el amigo le decía así, como si es una persona real o no. Y ahí como que, Mm, sí, sí, claro, hace falta, sí, porque si no, si se ve exactamente igual o cuesta diferenciar. claro. Bueno, Iker, quiero agradecerte tu compañía hoy, que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer, de verdad. ¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo la gente te puede ubicar? Pues tengo toda la información centrada en la web, que es ikerchailemedium.com. Ahí pueden encontrar todo, cómo son mis sesiones, el precio, cómo reservar. Pueden encontrar también todo sobre la formación, la puerta invisible, que arrancamos ahora la tercera edición. Y ahí es donde pueden encontrar todo bien centralizado. Entrevistas tan interesantes como las tuyas también están ahí puestas. Ese es el canal. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero poder contar con tu presencia en otra ocasión. Ha sido un gusto, como siempre. Bueno, Esteban, muchísimas gracias también por invitarme a tu casa. Muy cómodo, muy a gusto. Que vaya todo muy bien. Gracias, Iker. Y quiero agradecerle a todos ustedes el que nos hayan acompañado hoy. Y si les gustaba la entrevista con Iker, compártanla, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos, siempre son leídos y respondidos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos.